Primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Manuel Álvarez Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, de la carrera de psicología de primer ciclo. Y el día de hoy estamos con la psicóloga Aide Violeta Jiménez Elías para hacerle una pequeña entrevista sobre dos posturas psicológicas. Bueno, comenzando con la entrevista, comencemos con la primera pregunta que es: ¿qué opina usted sobre el constructivismo? ¿Qué opina usted sobre esta teoría psicológica? Bueno, antes que nada, buenos días, estimada docente, alumnos. Mi postura al respecto del constructivismo es una teoría que está basada en lo que es el cognitivismo de Jean Piaget, que postula que el aprendizaje tanto de una lengua como la adquisición de conocimientos es una construcción, como su nombre lo indica, ¿no? Es una construcción de conocimientos, pero tiene que tener previos aprendizajes, ¿no? Entonces, esto se constituye una reestructuración de los mismos Ujú. para finalmente construir el aprendizaje final, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos, o el maestro le pregunta al alumno, ¿qué es la autoestima? Basado en simplemente la construcción de la palabra, ¿no? Auto significa hacia sí mismo y estima significa afecto. Entonces el alumno deduce que autoestima significa afecto hacia uno mismo. Los aprendizajes previos serían el conocimiento de esos dos términos. Entonces yo los reestructuro y finalmente el alumno termina por deducir por sí mismo qué significa este término. Y así se va construyendo cualquier tipo de aprendizaje. Existen otros autores, tales como Ausubel, con el aprendizaje significativo, y Brunner, que postulan básicamente que este tipo de aprendizaje se constituye en un aprendizaje mucho más sustancioso, porque permitiría al alumno tener aprendizajes mucho más permanentes, ¿no? Y por ende ayudaría mucho a la autoestima, porque entonces el alumno aprende, se siente bien con el aprendizaje se constituye un poco más permanente. Y otra cosa que es muy importante en el constructivismo o en estos tres tipos de aprendizaje, ¿no? Es de que respeta mucho el hecho de que cada ser humano tiene un proceso, un ritmo de aprendizaje. Entonces, este tipo de modelo, el constructivismo, como nos podemos dar cuenta, aplica básicamente a lo que es adquisición de conocimientos, pero sobre la base de conocimientos ya adquiridos, ¿no? Entonces se reestructura esto, se acomoda, es como armar un Lego, ¿no? Es Ujú. como armar un Lego, se acomoda y da el aprendizaje final. Para mí es mucho más significativo, como lo decía Oswald, porque el alumno no aprende de memoria, ¿no? Entonces, no como el conductismo, que hace que el aprendizaje sea como un modelo, como aprenderlo de paporreta, como una copia, ¿no? Esto se opone, literalmente se opone al conductismo, ¿no? Porque no es una copia de un aprendizaje, sino es una construcción de conceptos para dar el aprendizaje o el conocimiento final. Ya. La siguiente pregunta es: ¿usted cree que el constructivismo puede ayudar a algún problema psicológico que pueda tener el menor? Claro que sí, porque el hecho de reestructurar, como se decía antiguamente, como decían anteriormente, el hecho de reestructurar el conocimiento ya adquirido ayuda a corregir ciertos problemas, no solo emocionales, sino de conducta. Entonces, nosotros reestructuramos en base a lo que ya tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, el niño nace, parte de su desarrollo evolutivo es, por decir, ser caprichoso, la negativa a ciertas cosas, ese es su conocimiento ya adquirido. Ujú. Nosotros reestructuramos eso en base a procedimientos y técnicas que sí podrían ayudar a que el niño, como dice, reestructure el comportamiento que ya tiene previo, que ya viene de repente con la misma genética inclusive, ¿no? Ujú. O lo que ha aprendido por observación. Entonces nosotros reestructuramos, aplicamos la reestructuración de ese conocimiento previo, de eso ya adquirido previamente, y ayudamos al niño o a la persona a construir conceptos nuevos
conocer nuevas formas de vivir, ¿no? De asimilar las cosas, de procesar la información que tenemos de nuestro medio que nos rodea. Ya. Pasando a la siguiente pregunta de la entrevista, ¿qué es lo que opina usted sobre el conductismo? Bueno, el conductismo es una teoría un poco más fría para mí, ¿no? Fría, precisa. Únicamente se basa en lo que observas, ¿no? En lo tangible, en lo que yo puedo tocar, en lo Claro. observable, en lo medible. Es una relación precisa de estímulo-respuesta. Yo estimulo y obtengo una respuesta, como en el condicionamiento clásico, como en el condicionamiento operante, ¿no? Entonces, no se pregunta esta teoría por el hecho de qué hay detrás de esta conducta. Si tú me pides una opinión personal, a mí particularmente no me agrada mucho esta teoría. ¿Por qué? Porque el ser humano es un conglomerado de muchas cosas, no solo de conducta. El ser humano también es la parte subjetiva. Para mí el ser humano es un componente biopsicosocial, o sea, tenemos componentes biológicos, tenemos componentes psicológicos, que es lo subjetivo, y tenemos componentes sociales, que es la Ujú, influencia del medio ambiente en nuestras conductas. ujú, Pero el conductismo solamente se basa en la conducta, en lo que tú puedes observar, en lo que tú puedes medir. Pero ¿qué pasa si un niño con problemas de conducta, detrás de esta conducta, además de solo lo que observamos, hay un componente emocional? Hay un componente, por ejemplo, de una disfuncionalidad en la relación de la pareja que cría a este niño. O si este niño ha aprendido cosas de diferente forma, ¿no? O lo ha adquirido este problema por un tema netamente emocional. El conductismo anula por completo todos los otros componentes del ser humano y solo se basa en lo que es la conducta. ¿Qué sirve? Por supuesto que ayuda, porque definitivamente hay casos en los que las personas, dejémonos de hablar solamente de niños, en el que las personas emitimos conductas únicamente por eso, ¿no? Por un tema conductual. Entonces ahí es donde caja el conductismo, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, lo conocido por el manejo de contingencias o las famosas economías de fichas o las técnicas aversivas, ¿no? En la que tú tienes que emplazar al sujeto a anular determinada conducta o por ejemplo la desensibilización sistemática, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el ser humano no siempre solamente es conducta. Para mí el ser humano es un ser completo, ¿no? Como les repito, biopsicosocial y desde ese punto de vista se tienen que hacer los procedimientos. Entonces, como te repito, si me haces una pregunta personalmente de qué opino yo sobre el conductismo, es una teoría muy vacía, muy fría, demasiado encapsulada en un solo aspecto del ser humano. Y el ser humano no es solo conducta. También tenemos parte subjetiva, tenemos nuestra parte biológica, tenemos el aspecto social que influye en nosotros, ¿no? Y que influye en los comportamientos y al final el comportamiento es una cuestión bastante impredecible, muy impredecible. El ser humano cambia de un segundo a otro su forma de pensar, de ser, de actuar y de sentir. Es un conglomerado de muchas cosas. Por eso que para mí el conductismo es una teoría demasiado este, encapsulada en un solo concepto, en la cual no estoy de acuerdo definitivamente. ya, ok. Le quiero agradecer mucho su tiempo. Ujú. Muchísimas gracias por brindarme esta entrevista. Okay. Gracias a ti por estudiar y por tener la mente siempre abierta, ¿no? Ujú, Y recomendar que siempre tengamos la mente abierta a muchas cosas, porque el ser humano es todo un mundo para estudiarlo. ujú, ok, muchas gracias.